Liberalismo. El liberalismo es una doctrina que defiende los derechos individuales y busca limitar la intervención del Estado. La independencia de las 13 colonias fue la primera independencia en América. La independencia de las 13 colonias inspiró el pensamiento liberal. Cuando Napoleón Bonaparte subió al trono en Francia, inició una política expansionista alrededor de Europa, conquistando la mayoría del continente europeo, incluyendo España. En España, sustituyó al rey Fernando VII por su hermano José Bonaparte. Después de su caída ante la Santa Alianza en la batalla de Waterloo en 1815, se creó el Congreso de Viena para restablecer las fronteras europeas y acomodar el nuevo mapa europeo, para asegurar que no volviera a haber ningún Napoleón. En América, los criollos vieron esto como una oportunidad para separar la colonia de la corona española, para evitar que los franceses les quitaran sus derechos. El imperio napoleónico representa uno de los cambios geopolíticos más grandes de toda la historia europea, ya que después de haber sido derrotado en Waterloo, las potencias europeas decidieron restaurar Europa como nunca se había hecho antes, haciendo que varias naciones se unieran y otras se dividieran. La revolución industrial es un suceso que cambió al mundo. Hasta finales del siglo XVIII, el hombre solo había utilizado herramientas simples. La revolución industrial inicia con la creación de la máquina de motor, lo que representa una evolución del mundo hacia la época moderna. La independencia de Haití fue la primera independencia de Latinoamérica, lo que inspiró el movimiento liberal en la Nueva España. La independencia de México estalló el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores, el cual dio el cura Hidalgo. El movimiento estaba programado para el 1 de octubre, pero al ser descubierto se adelantó al 16 de septiembre de 1810. Las juntas se organizaron en la Casa de los Corregidores de Querétaro, con el pretexto de que eran tertulias literarias. En la junta se discutía el establecimiento de un estado independiente para separarse de la corona, mientras Napoleón tuviese el poder en España. A las juntas asistían Ignacio Allende, Juan Aldama, militares de alto rango, el cura Miguel Hidalgo, los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez, entre otros personajes. La primera etapa ocurrió el 16 de septiembre de 1810 con el inicio de la guerra hasta el 21 de marzo de 1811. Durante este tiempo los insurgentes tuvieron varias victorias. Sin embargo, a punto de obtener la victoria, los insurgentes se retiraron por decisión de Hidalgo, hasta que fueron derrotados en la batalla del Puente de Calderón, y Allende, Aldama e Hidalgo fueron capturados en Chihuahua al tratar de huir hacia el norte para pedir ayuda estadounidense. Los 3 caudillos fueron asesinados. Tras la muerte del cura Miguel Hidalgo, inicia la época de organización con José María Morelos y Pavón. Mientras las Cortes españolas se reunían en Cádiz para decidir el gobierno del imperio en ausencia del rey, en 1812 se promulgó la Constitución que fue jurada en México en septiembre. La nueva ley suprema establecía la monarquía constitucional con división de poderes, libertad de imprenta, abolición del tributo y establecimiento de diputaciones provinciales. La Constitución satisfacía algunos anhelos de los criollos de libertad y autonomía. Venegas suspendió la difusión de ideas libertarias y Calleja fue nombrado jefe político. Calleja celebró la abolición de la Constitución cuando regresó Fernando VII en 1814. Al frente de los insurgentes, Rayón instaló en Zitácuaro una Suprema Junta Gubernativa de América. En ese entonces, el cura Morelos destacó como gran caudillo por su ejército disciplinado y ordenado. Sus inapreciables colaboradores como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, y sus fieles seguidores como Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, logró apoderarse de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Taxco, Izúcar y Cuautla. Morelos convocó un congreso que se inauguró el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, con la lectura Los sentimientos a la nación, donde se declaró que América era libre y una soberanía nacional, y la división de poderes. Después de firmar la Declaración de Independencia, el Congreso le dio el poder ejecutivo a Morelos
y adoptó el título Siervo de la Nación. La Constitución redactada por el Congreso se promulgó en Apaxingán el 22 de octubre de 1814. El Congreso, por desgracia, le quitó a Morelos la libertad de acción. El 5 de noviembre de 1815 cayó prisionero y el 22 de diciembre fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Resistencia. Después de la caída de Morelos, el movimiento insurgente se dispersó por todo el país, y para la mayoría de los habitantes los insurgentes ya no representaban riesgo alguno. Los insurgentes estaban organizados en guerrillas encabezados por Vicente Guerrero en la selva. El ejército estaba cansado después de 11 años de lucha, pero Guerrero seguía defendiendo los ideales que Morelos dejó atrás. Consumación. Después de 11 años de lucha, el pueblo estaba ya cansado, y también las tropas que atacaban a los insurgentes. El general realista José de Iturbide aprovecha esto y tras una oportuna estrategia diplomática, logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el Plan de Iguala, en el que se postulaba la religión católica como única, la unión de todos los grupos sociales y la independencia de México. Una vez firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad y con el abrazo de Acatempan que dio junto a Vicente Guerrero, entró a la Ciudad de México junto con el ejército trigarante el 28 de septiembre de 1821, confirmando así la independencia de México. La independencia de México fue un gran cambio geopolítico, ya que después de 3 siglos de haber sido dominados por la corona española, el pueblo mexicano se independizó de la corona.